El tema de la lección de hoy es el siguiente. Ahí para los que están tomando notas, la lección lleva por título: El Evangelio es para todos. Perdón. El Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, es para todos. Miren como introducción a la lección, fíjense. Desde la primera vez que fue predicado el Evangelio de Jesucristo en el mundo, los apóstoles, bajo inspiración del Espíritu Santo, dejaron totalmente en claro que el Evangelio es para todos sin excepción. Fíjense, escuchen esto. Dios no excluyó a nadie el poder llegar a ser salvo. Por tanto, y dado que nadie está segregado o discriminado de poder ser salvo, entonces el Evangelio es para todos en el sentido, y aquí viene la explicación, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué quiero decir cuando afirmo que el Evangelio es para todos? ¿Qué pretendo yo comunicarles, transmitirle a ustedes cuando digo esto? Cuando he aseverado o declarado que el Evangelio es para todos. Bueno, lo que quiero decir es que el Evangelio es para todos en cuanto a su oferta, en cuanto a Dios ofreciéndolo, ofertándolo a todo el mundo. El mensaje de la buena noticia de salvación a través de Cristo es de extensión universal, haciendo que todos tengan la misma oportunidad de salvación. Por tanto, la salvación está al alcance de todos. Luego, todos pueden ser salvos si quieren y eligen obedecer el Evangelio. Eso los apóstoles lo han dejado totalmente claro desde la primera vez que se predicó el Evangelio en el mundo, allí en el día de Pentecostés. Cuando se transmitió el mensaje de salvación por medio de Jesús, en aquella ocasión, hace casi 2000 años, en el día de Pentecostés en Jerusalén, quedó sumamente claro que el Evangelio es para todos, está al alcance de todos, todos tienen la misma oportunidad de ser salvos. Es de su extensión, es universal. Así que como propósito, ¿no? El propósito a donde quiero que lleguemos, ¿cuál es la meta a través de esta lección? O mejor dicho, por medio de esta enseñanza. El propósito es conocer que los apóstoles predicaron el Evangelio sin hacer distinción de personas, porque sabían perfectamente por parte de Cristo que el Evangelio es para todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y ha hecho que todos tengan la misma oportunidad de salvación. Cuando Jesús, el Señor,
antes de ascender al cielo, comisionó a los apóstoles de predicar el evangelio y hacer discípulos. Es interesante encontrar en esos dos pasajes, el de Mateo 28, verso 19, y el de Marcos 16, verso 15, encontramos la universalidad del mensaje. La universalidad del mensaje. Que el evangelio se extiende para todo el mundo. Que en cuanto a su oferta de salvación, Dios comunica este mensaje sin distinción, sin hacer acepción de personas, es para todo el mundo. Allí en Mateo Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas, ¿qué cosa? Las naciones, todas, no excluyó ninguna. Ahí está la universalidad del mensaje para todos. En Marcos capítulo 16, verso 15, dijo Cristo, vayan por todo el mundo. Ahí está. Es sumamente claro que Cristo quería que su evangelio fuese esparcido a toda persona. Porque el evangelio en ese sentido, en cuanto a la oferta a Dios, la invitación de Dios para que sean salvos, es para toda persona. El primer punto principal de este bosquejo que yo deseo que consideremos es el siguiente. Fíjense, el primer punto de este tema, el evangelio es para todos, es el siguiente, allí para los que están tomando notas. El evangelio es para todos sin excepción. Ese es el primer punto. El evangelio es para todos sin excepción. Según el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, cuando se predicó el evangelio de Cristo por primera vez en el mundo, los apóstoles se dirigieron a una clase de gente en particular, es decir, a todos los judíos de nacimiento y a todos los prosélitos, es decir, a los convertidos al judaísmo. Allí en Hechos capítulo 2, fíjense. Noten lo que Lucas dice en Hechos capítulo 2, versículo 10. Dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Lo que está diciendo Lucas es, ese día había gente de todas las naciones, pero específicamente judíos y prosélitos. No habían gentiles, pero venían de todos esos lugares, y noten, dice tanto judíos como prosélitos. Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Y pues habían ahí judíos también, descendientes de judíos. Así que aquí podemos visualizar que está Pedro y los apóstoles en el día de Pentecostés en Jerusalén. Y están allí predicando. Y están todas esas personas allí congregadas, judíos y prosélitos. Esa clase de gente estaba allí, pero todos allí, en el día de Pentecostés. Y ese día, cuando se predicó por primera vez el evangelio de Cristo, y déjenme decirles que entender esto también nos lleva
a capacitarnos más para nosotros también transmitir y comunicar de manera correcta el Evangelio cuando le prediquemos a las personas, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. En este caso, no haciendo distinción de personas. Por ejemplo, no se puede sostener que el Evangelio, las buenas noticias, el mensaje de salvación era solo para judíos y prosélitos, sin incluir a los gentiles. Pero en este caso, en este día en particular, cuando se predicó por primera vez el Evangelio llegó en primer lugar, no únicamente, pero sí en ese orden, llegó en primer lugar, o fue dado en primer lugar a los judíos y prosélitos, que eran gente convertida al judaísmo. El apóstol Pablo dijo eso en una ocasión, que el Evangelio fue predicado primeramente a los judíos y después a los gentiles. Ese día los apóstoles, ese día cuando predicaron el Evangelio, la buena noticia de salvación, ellos no excluyeron a nadie de la predicación del mensaje del Evangelio. No discriminaron a nadie, fíjense, diciendo que algunos de todos los allí presentes habían sido predestinados para no ser salvos. Que esos algunos jamás voluntaria y libremente podrían querer y tener la iniciativa de elegir la salvación. ¿Por qué? Porque estaban imposibilitados de ser salvos. Lo que estoy diciendo aquí es que los apóstoles no dijeron de todos ustedes, todos los que están aquí, no todos pueden salvarse. No todos pueden obtener el perdón de pecados. El apóstol nunca dijo tal cosa. Nunca transmitió la idea de que solo algunos, los predestinados, los elegidos, solo ellos, cierta cantidad de gente, son los que llegarán a ser realmente salvos. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó antes de la fundación del mundo, que solamente algunos han sido elegidos para ser salvos. Fue una elección de Dios, una cuestión impuesta, impositiva de Dios. Dios determinó eso antes, ordenó eso así, sin tomar en cuenta Dios si esos algunos querían ser salvos. Dios decidió por ellos antes de la fundación del mundo. Dios determinó por ellos, eligió por ellos que ellos serían salvos. Punto. Bueno, eso es lo que enseña el calvinismo, las iglesias de la Reforma, las iglesias protestantes de ese movimiento religioso, los bautistas, presbiterianos, luteranos, etc. Es la llamada elección y predestinación calvinista. Pero Pedro y los apóstoles nunca dijeron eso. Ellos no dijeron que solo algunos podrían ser salvos y que otros no, que los otros, a ellos se les impuso el impedimento de poder ser salvos. Que esos algunos no podrían querer y tomar la iniciativa de elegir la salvación, porque fueron preordenados para condenación.
sin tomar en cuenta a Dios si los tales querían o no ser salvos. No fue así. Los apóstoles nunca comunicaron tal idea a los todos judíos y prosélitos en el día de Jerusalén. Ellos no excluyeron a nadie de los beneficios del evangelio. No discriminaron a nadie, diciendo que solo algunos se salvarán y otros no podrán, están impedidos para ser salvos, aunque quieran ser salvos. Y estos que serán salvos no es porque ellos quisieron y tomaron la iniciativa e eligieron ser salvos, sino que Dios les impuso tal cosa. De modo tal que allí no hay libre elección. Allí no entra a consideración la voluntad de la persona. Su deseo de ser salvo no entra allí a consideración. Todo lo hace Dios, sin tomar en cuenta a unos y a otros, a los elegidos para ser salvos y a los elegidos para condenación. Por consiguiente, los beneficios del evangelio no es para todos. No lo es, según esta doctrina. No. Los apóstoles le comunicaron las maravillas de Dios a todos los judíos y prosélitos allí presentes. Dios, en su soberanía, determinó que el evangelio, el mensaje de salvación, es para todos sin excepción. Y la predicación de la salvación en Cristo el día de Pentecostés en Jerusalén es una contundente prueba de ello. Miren, si alguno quiere conocer con precisión las intenciones de Dios con respecto a su deseo de que todos oigan el evangelio, basta con leer el capítulo 2 del libro de Hechos para conocer tal designio divino. Vamos a Hechos capítulo 2. Allí creo que ustedes tienen abiertas allí la Biblia. Vamos a leer allí 3 pasajes de las Escrituras de este contexto de Hechos capítulo 2, que demuestran de manera fehaciente, contundente, sin lugar a dudas, que el evangelio, el mensaje de salvación, es para todos. Es para todos. Que todos pueden oír el mensaje y todos pueden, si quieren, elegir ser salvos. No es que algunos están impedidos para ser salvos, aunque oigan el evangelio. Y no es que algunos serán salvos porque Dios decidió por ellos, sin ellos entrar en la ecuación de la decisión, de la elección. Ese es el punto central del calvinismo. Se niega totalmente la libertad humana para elegir, o lo que se conoce como el libre albedrío. Ellos niegan totalmente esto. Es Dios decidiendo por ellos. Pero estos 3 pasajes van a demostrar lo contrario. Van a demostrar que el mensaje fue dirigido a todos sin excepción, porque todos tienen la misma oportunidad de ser salvos. No hay distinción, no hay discriminación, no hay segregación, no hay acepción de personas. Y como platicaba yo con hermanos en Venezuela precisamente acerca de esto, que esta doctrina lo que hace es colocar a Dios como un Dios que hace acepción de personas, cuando la Escritura dice que Él no hace acepción de personas. Veamos allí en Hechos capítulo 2, verso 14, el primer pasaje, fíjense. Vamos a observar con detenimiento
detenimiento los siguientes pasajes. En Hechos capítulo 2, verso 14, dijo el apóstol Pedro lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjense cuando Pedro empieza a hablar y él dice, observen, varones judíos y ¿cuántos de los que habitan en Jerusalén? Dice, todos los que habitáis en Jerusalén. Pedro se dirige a todo varón y a todo que habita, toda aquella persona que habita en Jerusalén. Él incluye a todos, a todos. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente el mensaje es para todos, dado que todos tienen la misma oportunidad de ser salvos. Nadie está imposibilitado, incapacitado para elegir ser salvo, y a nadie se le impuso ser condenado. O sea, nadie vino a este mundo ya condenado, ni nadie vino a este mundo ya salvo, como pretende el calvinismo en sus postulados. El siguiente pasaje es el versículo 37 de Hechos capítulo 2. Dice Hechos 2:37. Noten otra vez con detenimiento: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren cómo Pedro se dirige a todo judío de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente ¿quién? Toda la casa de Israel. Ahí está, toda la casa de Israel. No una parte de ella, solo los que han sido predestinados para ser salvos, los elegidos. No. Porque hay otra parte que ya han sido predeterminados para condenación. No dice así el texto. Pedro se dirige a todos, toda la casa de Israel. Sepan ustedes esto, todos, todo judío, todo prosélito que estaba allí, todo el que era parte de la nación de Israel, tanto judío de nacimiento como prosélito. ¿Y por qué se dirige a todos? Porque Dios, esto sí, según la soberanía del Señor, Él sí determinó que el mensaje era universal. El mensaje en cuanto a la oferta, dándole Dios a todos la misma oportunidad para ser salvos si querían. No excluyó a nadie. Versículo 39. El tercer pasaje es el siguiente, el 39. Noten una vez más con detenimiento, dice Pedro: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, para ustedes implica todos, para sus hijos todos, descendientes judíos, y para todos los que están lejos, es decir, para cualquier gentil. Ahí entramos todos los gentiles. La frase para todos los que están lejos. ¿Quiénes son esos todos que están en esa condición? En ese momento eran los gentiles. Se refiere a los gentiles. Vemos la universalidad del mensaje, que es para todos. No excluye a nadie. ¿Por qué? Porque el mensaje, al ser universal,
Es lógico que están todos incluidos y es lógico que Dios le da a todos, universalmente hablando, la misma oportunidad al ofrecer Él la salvación a todos los que habitaban en Jerusalén en ese momento. No es que ahí no hubo algunos judíos predestinados para condenación y otros para salvación. No entra ahí el calvinismo en ese sentido. Esa idea torcida, errada de la elección y la predestinación. No. ¿Cuántos de la casa de Israel? Todo. Cualquiera que era parte de la casa de Israel. Para todos los que están lejos. Entonces, con esos pasajes queda completamente claro que la primera vez que se predicó el evangelio, la buena noticia de salvación a los hombres, en aquella ocasión, en aquel momento que era dirigido solamente a judíos o prosélitos, judíos y prosélitos, no se excluyó a ninguno de ellos. Nadie estaba segregado, discriminado, apartado para condenación y solamente algunos para salvación. No. Dios, vemos los apóstoles predicándole a todos, diciéndoles a todos esto, etcétera, etcétera. Y de hecho Lucas nos habla que habían judíos de todas las naciones allí. Porque Dios quería que el mensaje llegase a todos los judíos de todas esas naciones. Así todos tendrían la misma oportunidad para ser salvos. Cuando estemos predicando el evangelio, enseñándole el evangelio a una persona, a un familiar, a un amigo, a un vecino, un compañero de estudio o de trabajo, debemos transmitirle esto. Debemos comunicarle esto, debemos decirle con exactitud, con precisión. Decirle, Dios se propuso desde la eternidad pasada salvar al hombre y tú estás incluido allí en ese plan, en el sentido de que Dios quiere que tú escuches su mensaje. No pienses que tú no necesitas o no tienes por qué escuchar ese mensaje. Dios hizo su mensaje universal y te incluyó en ello, y Dios quiere que tú escuches el mensaje porque Dios quiere que tú seas salvo. Entonces no pienses que el evangelio no es para ti en ese sentido. No pienses que tú estás segregado de ello. No. Debemos comunicarle, decirle eso a las personas. Que Jesús ordenó predicar el evangelio a todos, a toda persona, a todo el mundo. Por consiguiente, tú estás allí, eres parte de ello. Entonces, en este primer punto, en este bosquejo, el evangelio es para todos sin excepción. El mensaje de salvación es para todos. Y allí lo vimos con esos pasajes cuando se predicó el evangelio en el día de Pentecostés. Claro, hay que aclarar que en ese día, en ese momento, se predicó a los judíos nada más y a los prosélitos. Después llegaría el evangelio a los gentiles, en ese orden de los hechos, de los eventos de la predicación, del evangelio en el mundo. El punto es que ese día no se excluyó a ningún judío ni prosélito, porque el mensaje era para todos, para todo judío, para todo prosélito. El mensaje, la oferta de ser salvos a través de Cristo. Punto. Esa es la cuestión en este primer postulado de este bosquejo. Y eso debemos decirle, comunicarle, como ya dije, a las personas. El segundo y último punto principal de esta lección. El segundo punto
y último de este bosquejo, punto principal, es el siguiente. Escuchen. El evangelio es para todos, pero sus bendiciones son condicionales. En el primer punto hablamos de la universalidad del mensaje, que es para todos sin excepción. Pero en este punto estamos hablando de las bendiciones del evangelio. ¿Para quién es? Ya, claro, ya esas bendiciones siendo realizadas. Bueno, la palabra correcta es aplicadas. Esa es la palabra. La palabra correcta es aplicadas, impartidas, adjudicadas. El evangelio es para todos, claro, ya lo vimos, pero sus bendiciones para ser adjudicadas al pecador penitente, atribuidas, conferidas, aplicadas en la persona, esas bendiciones son condicionales. Así que el punto es, el evangelio es para todos, pero sus bendiciones son condicionales. Después que los apóstoles predicaron acerca de Cristo, estamos en el contexto, ¿no?, del día de Pentecostés todavía allí, que le predicaron acerca de Cristo a todos los judíos, los apóstoles que estaban allí con ellos en Jerusalén. Escuchen esto: siendo esta obra conforme al designio de Dios, es decir, que el evangelio sea extendido a todos. Esto es interesante. Es un designio de Dios. Es su voluntad eterna. Ha sido su intención que el evangelio sea extendido a todos. Bueno, ese día los oyentes entendieron que debían hacer algo para recibir los beneficios de la salvación o de la liberación de la condenación por el pecado. Lo vemos allí en Hechos capítulo 2, en el versículo 37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Allí entendieron que debían hacer algo. Es así pues que Pedro les ordena a arrepentirse y bautizarse bajo la autoridad de Cristo para recibir el perdón de sus pecados. Cuando los oyentes preguntaron, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué debemos? ¿Verdad? ¿Qué haremos al respecto? Si toca hacer algo, ¿qué cosa debemos hacer? Ellos entendieron que debían hacer algo. Y según el contexto, para remediar esa situación, solucionar esa situación en la que el apóstol les imputó pecado y ahora eran culpables de pecado. Bueno, el apóstol mandó dos cosas, ¿no? Según el versículo 38, que se arrepintieran y fueran sumergidos en agua por la autoridad de Jesús, de Cristo, para el perdón, para la remisión, para Dios expiar el pecado, la culpabilidad en ellos. Con los mandamientos anteriores, eso fue lo que ordenó Pedro. Fíjense, con los mandamientos estos que ordenó Pedro en el versículo 38, dado por Pedro a los judíos, fíjense qué interesante, el apóstol condiciona la indulgencia divina. Fíjense. De modo tal que
el perdón no puede ser atribuido a menos que se cumplan estos términos, ¿verdad? El apóstol condiciona la indulgencia o el perdón de Dios. Es decir, si no se obedecen estos mandamientos, entonces Dios no otorgará el perdón de los pecados. De esta forma, y aun cuando el evangelio es para todos, es decir, el mensaje y la oferta, la invitación para ser salvos a través de Cristo, sus beneficios son condicionales. Nadie recibe las bendiciones de que Dios quite la culpabilidad por el pecado a menos que obedezca los términos que Dios ha establecido para ello. Por eso este segundo punto, la idea es que las bendiciones, aunque el evangelio es para todos, las bendiciones del evangelio son condicionales. Es así pues que el texto sagrado enseña que, fíjense, aunque el evangelio es para todos, no necesariamente todos. Aquí sí entra, digamos, cierta distinción. En el sentido de que no todos siempre, sino algunos obedecen el evangelio, como sucedió aquí. Si leen Hechos capítulo 2, verso 41, observamos que algunos obedecieron lo dicho por el apóstol Pedro. Algunos. De modo tal que los que quedaron excluidos de los beneficios de la salvación, ojo con esto, no fue porque Dios les impuso una incapacidad para nunca poder elegir ellos obedecer los términos del evangelio. No. Aquellos que quedaron excluidos fueron porque ellos eligieron no obedecer los términos del evangelio. Entonces, la exclusión fue un acto de ellos mismos. De ellos mismos. Y así Dios queda exonerado de cualquier responsabilidad sobre la condenación de ellos. Es decir, los que no obedecieron el evangelio no serían condenados porque Dios quiso condenarlos, sino que ellos se condenaron a sí mismos por no cumplir los mandamientos del evangelio. Y así Dios queda justo en todo. Justo en todo. Justo en, ciertamente, condenar al pecador que no se arrepiente. Y justo para salvar. Justo porque Dios le dio al hombre, por su gracia y bondad, la oportunidad de que sea salvo. De que tú seas salva. De que seamos salvos. En su justicia indulgente. Le da esa oportunidad al hombre. Y cuando Dios ejecute su ira y su juicio sobre los malos, no es porque Dios no le dio a los tales la oportunidad de poderse salvar, porque ya hemos comprendido que el mensaje de salvación pues es para todos, y así Dios es justo con todos en darle a todos la misma oportunidad. Por consiguiente, el hombre no se condena porque Dios quiso, sino porque Él no quiere salvarse. Y Dios queda librado de cualquier imputación de injusticia sobre Él.
nadie podrá decir, por ejemplo, ahora que yo estuve ahí en Venezuela, en una campaña que hubo en San Juan de los Morros, allá donde está mi querido hermano y amigo Jesús Rodríguez y mi querida hermana y amiga Migdalia, a quienes les envío un saludo porque sé que van a ver este video. Fue ahí una predicación en la calle, usamos una bocina grande que se escuchaba pues prácticamente en todas las casas alrededor. Y muy poquita gente vino a la campaña. Pero yo les dije a todos los que estaban allí y a todos los que sé que podían escuchar, porque había gente que estaba en sus casas, pero no salían de sus casas, sino que estaban ahí asomaditos en la ventana o en la puerta o se pararon en una esquina. Les dije que ahora han escuchado el Evangelio y ahora ellos eran responsables de su salvación. Que Dios, por su gracia, bondad y misericordia, les había dado la oportunidad de oír el Evangelio. Por consiguiente, si se condenaban, eran por la elección de ellos, porque no quisieron acercarse para conocer y obedecer el Evangelio. Y no porque Dios determinó que los vecinos aquellos, lo tengo en mi mente, que estaban allá a lo lejos en una esquina, Dios determinó que usted no va a ir para allá, no va a caminar hasta allá porque usted no es de los salvos. No es así. No es así. Así que las escrituras nos muestran aquí en Hechos capítulo 2 verso 41, vayan al verso 41, que aunque el Evangelio es para todos, no necesariamente todos, sino algunos obedecen lo que enseña el Evangelio. En ese día algunos obedecieron lo dicho por el apóstol Pedro. Pero esos algunos que obedecieron, fíjense cómo está la cosa. El mensaje de salvación es para todos, ¿verdad? Universalmente la oferta, la invitación, el ofrecimiento, el llamado es para todos, universalmente. Pero no todos necesariamente, sino algunos reciben los beneficios de la salvación porque está condicionada a la salvación. Y los que se excluyen de todo ese universo de gente, los que se excluyen porque ellos no quieren ser salvos, no porque no puedan ser salvos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, que en este caso no quieren arrepentirse. ¿Ve? No quieren arrepentirse. Y el que no se arrepiente, pues ¿para qué se va a bautizar? Para que Dios les perdone sus culpas, sus miserias y vilezas e inmundicias y suciedades de pecado. ¿Para qué quiere el perdón si no está arrepentido de ello? No. Y dado que cuando no hay arrepentimiento no hay perdón, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso la condición del arrepentimiento antecede al momento en que ocurre legalmente, judicialmente, el perdón del gran juez en el bautismo, que es el momento en que Dios legal, judicialmente, dice libre de culpa, perdonado. Se te cancela toda culpabilidad. Ya no eres un imputado de ello. Pero para ello la persona debe arrepentirse, anhela el perdón. Y para que haya perdón se le exige al pecador que se arrepienta. Así que ¿quiénes quedan excluidos? Los que no obedecen el Evangelio. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense que de todo ese universo de judíos y prosélitos, a todos ellos a quienes se les predicó el Evangelio, solo los que recibieron su palabra. ¿Se dan cuenta? No todos, sino los que. Es excluyente esto.
Los que, ¿quiénes recibieron su palabra? Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Quiénes se iban a beneficiar del perdón de pecado? Imagínense esa declaración. Y no es el tema, pero pensar, no, el perdón divino allí. ¿Quiénes se beneficiaron de la indulgencia de Dios por su gracia, bondad, misericordia? Dice, los que, vean el texto, los que, ¿quiénes son esos? Los que recibieron su palabra. Todos oyeron el sermón evangelístico de Pedro porque todos tenían la capacidad de hacerlo. Fíjense qué interesante. Así Dios les dio la oportunidad a todos de escuchar el mensaje. Nadie estaba impedido de ello. Sin embargo, no todos lo aceptaron o lo creyeron. La Nueva Traducción Viviente, ahí apúntenla, de Hechos 2:41, la NTV, para que la lean, la voy a citar aquí, o la tengan ahí de referencia, vierte el pasaje de la siguiente manera. Los que, ¿quiénes? ¿Y qué cosa hicieron? ¿No? Los quienes, ¿qué? ¿Y qué cosa hicieron? Los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Vieron? Los quienes y qué hicieron. ¿Qué hicieron estos? Los que creyeron. Ahí está condicionada la salvación. Estos que creyeron fueron bautizados y cumplieron las condiciones que el Señor había estipulado, cumpliesen para ser salvos, según Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No había otra forma de recibir los beneficios de la salvación, sino obedeciendo el Evangelio por medio de cumplir los términos. Escuchen lo siguiente. Ojo, oído el tambor, dicen en mi país. Repito, no había otra forma de recibir los beneficios de la salvación, sino obedeciendo el Evangelio por medio de cumplir los términos según la responsabilidad personal del hombre. Términos que Dios había determinado de antemano. Por consiguiente, Dios hace al hombre responsable no solo de su salvación, sino de la condenación de sí mismo. Nos hace a nosotros responsables de nuestra salvación o de nuestra condenación. Y así Dios es justo. Porque el que se pierde, o el que llegase a perderse, el que llegue a perderse, ha sido por su propia elección. Porque no quiso, dijo Cristo, ustedes no quieren venir a mí, no quieren. Es una cuestión de la voluntad del hombre, que él debe elegir personalmente, decididamente, arbitrariamente, acerca de su salvación, de cumplir los términos, las condiciones para ser legítimamente salvo. Conclusión, mis queridos hermanos. Aunque todos escucharon el mensaje de salvación en Cristo, y ojo, estamos en un contexto, ¿verdad?, de todos los judíos y prosélitos. Todos escucharon el mensaje de salvación en Cristo porque
en cuanto a la oferta de salvación, cualquiera puede oírlo. Sin embargo, no todos obedecieron, sino aquellos que escogieron hacerlo al creer y ser bautizados en agua para el perdón de sus pecados. Estos fueron favorecidos del don o del regalo de la salvación. Estos, los que cumplieron los términos, las condiciones de la salvación, de la redención, del perdón de pecados, por la gracia, bondad, misericordia del Señor, después de haber oído el Evangelio, estos recibieron la cancelación o remoción de todas sus culpas y añadidos a la iglesia de Cristo. Por tanto, y dado que nadie está discriminado de poder ser salvo, entonces el Evangelio es para todos en el sentido de su oferta. El mensaje del Evangelio es de extensión universal, haciendo que todos tengan la misma oportunidad de salvación. Por tanto, enseñemos a los pecadores penitentes estas cosas para que sea competente, adecuada y eficaz nuestra predicación del Evangelio. Enseñemos bien el Evangelio, digamos bien, con precisión, exactitud, que la salvación está al alcance de todos. Luego, todos pueden ser salvos, pero deben quererlo y elegirlo. ¿Qué cosa? Obedecer el Evangelio. Cuando estemos enseñando el Evangelio, las buenas noticias de salvación a las personas, seamos precisos en decirles estas cosas, que nuestra predicación o enseñanza sea correcta, adecuada, competente y eficaz al enseñarles que el Evangelio es para ti, porque Dios así lo dispuso, que su oferta de salvación, allí el llamado para venir a Cristo y heredar la vida eterna, estás incluido tú y están incluidos todos los hombres, sin excepción. Tú estás allí. Y si esa persona tiene una reacción positiva a lo que oye, enseñarle que, sin embargo, para recibir los beneficios de la redención, debes obedecer los términos que Dios dispuso para ello. Y en ese día Pedro dijo: arrepiéntete, o arrepiéntanse en plural, porque fueron varios, y bautícense por la autoridad de Jesús para el perdón de sus pecados.